Queremos darles la bienvenida de parte de todo el personal de Sensor Vital a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar entonces. El software ViewPro se encuentra dentro de los aplicativos de Logernet. En la carpeta, en el menú Data, se encuentra la aplicación ViewPro. Actualmente la versión más reciente del software Logernet es 4.6.1. Recuerden que todos los aplicativos se pueden descargar de la página web. Al ser actualizaciones no tienen costo, simplemente se descargan el aplicativo y lo instalan, siempre y cuando tengan la licencia. El software ViewPro viene en Logernet, aparte viene en el software PC200 y en el software PC400. Vamos a abrir la aplicación, esperemos a que se cargue. Vamos a hacer una aclaración. El software Logernet normalmente lo instalamos en los servidores, está destinado para administración de redes de equipos. ¿Qué hago si yo no tengo Logernet? Porque el software es un software que tiene licencia, tiene un costo, y como les digo, normalmente va en los servidores. Los usuarios normales, los usuarios comunes, no van a tener Logernet instalado en sus computadoras, no es muy común. Lo que hacemos en ese caso para trabajar con la herramienta de ViewPro es instalar PC200, que es un software libre de Campbell que se lo puede descargar de la página web. Vamos a abrir únicamente esto un momento para que vean dónde está en la página campbellscientific.com, downloads, y buscamos como software y encontramos PC200. Se descarga en la aplicación, el entorno es un poco más simplificado de lo que tenemos en Logernet. De hecho, mi versión de Logernet contiene todos los paquetes, incluido base de datos, incluido RTMC Pro, que es para desarrollo gráfico web, que no todos los clientes lo tienen. El paquete de Logernet no viene con el paquete de RTMC Pro, tampoco viene con el complemento de base de datos. Eso únicamente como una aclaración antes de comenzar la capacitación. Se pueden descargar el software de la página web PC200, lo instalan y viene con varios aplicativos. Los aplicativos en Campbell funcionan con un entorno cliente-servidor. El servidor en este caso es Logernet y estos son todos los aplicativos que consultan a ese servidor. En el caso de PC200, el servidor va a ser PC200 y va a haber varios aplicativos trabajando con PC200. Aplicativo ViewPro. ¿Por qué hemos querido hacer una primera sesión enfocada a ViewPro? Es porque en la práctica hemos visto que es una herramienta muy útil a la hora de detectar problemas en funcionamiento, probablemente a veces enfocado a sensores, a veces relacionado incluso a fallas del data logger por falta de mantenimiento, a veces ocasionados por los sistemas de energía que suministran la alimentación a todos los equipos. Como les digo, la idea del enfoque del uso de ViewPro hoy va a ser en cuanto a qué debemos buscar, dónde buscamos información, dónde tenemos que prestarle más atención a ciertas cosas. Algo importante a mencionar es que esta sesión no va a ser una lectura del manual, no va a ser una traducción del manual, sino va a enfocarse en el uso práctico del día a día de que los usuarios necesitan con estos aplicativos. Vamos a comenzar entonces con una descripción general rápida del entorno. Esta es la pantalla de ViewPro. En el menú general de archivos, básicamente aperturas de archivos. Los archivos pueden abrirse con formato propio de los equipos .dat. Podemos importar archivos de tipo CSV. Podemos también conectarnos hacia base de datos compatible con Campbell. No hacia cualquier base de datos, tiene que tener el formato que maneja Logernet para poder abrir la base de datos. Vamos a hacer un ejemplo también. En la parte de edición podemos copiar una sección de información que tengamos visualizada en la pantalla. Podemos buscar, y esta es una opción bastante interesante. A veces sabemos que hay un registro, específicamente un registro con un valor que nos interesa buscar, saber cuándo se produjo, por ejemplo, un valor negativo. Se lo puede utilizar a través de la función de búsqueda. En la opción de visualización es más para que sea más fácil la visualización, que sea más entendible la información que se está visualizando en pantalla. Tenemos
autoajuste de tamaño de columnas, se puede visualizar toda la cabecera de información. Esto lo vamos a ver en el momento que ya abramos un archivo. Como les digo, esto es únicamente en la parte introductoria para ver qué funciones tenemos. Ventanas es simplemente manejo de ventanas. Vamos a abrir entonces un archivo simple, un archivo básico para que comencemos a trabajar ya con el aplicativo. Entonces vamos a comenzar abriendo un archivo. Usamos la opción abrir. Para saber dónde se encuentran los archivos es importante saber en qué estamos manejando, en qué computadora estamos trabajando. En el caso de los servidores, como tienen acceso a los equipos directamente, la información por defecto va a estar en C Campbell Loggernet, tal cual como vemos acá. Si es que ustedes configuran mediante la configuración de Setup una estación y ustedes van a campo, descargan la información, igual la información descargada a través de Connect va a estar en C Campbell SSI Loggernet. Si es que usamos PC200 para la descarga, va a haber una carpeta que diga C Campbell Scientific PC200 y ahí también se va a encontrar los datos. En este caso, como en esta computadora tenemos Loggernet, estamos viendo la información que se ha descargado la computadora mediante la aplicación de Connect. Por ejemplo, vamos a abrir cualquier archivo, son muchos archivos de pruebas, testeos. En este caso, por ejemplo, este archivo que tiene datos a 5 minutos, según el nombre no implica que el registro es a 5 minutos. Como saben, nosotros en programación le damos el nombre que queramos, simplemente son caracteres que me facilitan la interpretación. En este caso, el archivo se llama tasky-min5 y vemos que también hay otro que se llama tasky-initable y tenemos un tasky-diario. Es más o menos lo que se ve en Dataloggers que Sensor Vital ha configurado. Son tablas con nombres medio comunes que son los que tratamos de utilizar para que sea más fácil el uso a los usuarios. Vamos a abrir el archivo min5. Esto es lo que visualizamos apenas se abre el archivo. Tenemos el registro timestamp de fecha y hora. Tenemos un muy importante columna que en este caso se llama record. Y tenemos los datos de medición. En este caso, el registro se ve de datos de nivel. Tenemos un dato que se llama nivel-m-avg de average, de promedio. Tenemos un valor promedio, un valor máximo y un valor mínimo. Eso a nivel de nombre. No necesariamente por el nombre el archivo está calculando un máximo, un mínimo y un promedio. Vamos a ver después cómo podemos verificar si es que en realidad es un máximo, un mínimo y un promedio sin evaluar los datos, simplemente con información adicional que se encuentra en el archivo. Para esto vamos a utilizar la función view. En view tenemos varias opciones. Las que normalmente utilizamos nosotros son que haga un auto tamaño de columnas. También generalmente utilizamos mucho visualizar la cabecera completa de las columnas. Y si se fijan, aparecieron más filas. En este caso tenemos unidades que se han configurado en programación. El M en este caso me indica que es metros, pero no condiciona en nada la operación, es lo que siempre tratamos de insistirles a los clientes. Puede decir metros, pero acá puede ser cualquier cosa, simplemente son caracteres. La tercera columna sí es súper importante porque esta nos indica el cálculo que utilizó el Datalogger para generar esta información. Esto no son caracteres, esto no se puede generar a través de programación. Lo condiciona la programación, sí, pero no es modificable. Este ABG yo sé que es un average, que esta variable de aquí se calculó mediante un valor promedio. Esta variable yo también sé que se calculó, es una variable de tipo máximo y aquí tenemos una variable de tipo mínimo. Por eso es súper importante ver la cabecera porque aquí nosotros podemos entender qué tipo de cálculo realizó el Datalogger para obtener los datos que estamos visualizando y analizando. Más opciones de personalización en visualización. En este caso, de las que más utilizamos es dejarle fija la columna de fecha y hora. En este caso tengo muy pocas columnas, no se va a apreciar tanto, pero si yo tuviese muchas columnas es bastante útil que el dato de fecha y hora se quede pegado en la columna izquierda y no veamos únicamente los valores de medición. Me hace un bloqueo de esta columna la función de log timestamp column. Otra opción bastante importante cuando manejamos mucha información es
hacerle un sombreado a las filas, un shading, como vemos acá, row shading, y lo que hacemos es darle un pequeño sombreado para poder de forma más fácil identificar a qué fila le corresponde qué valor, sobre todo respecto a fecha y hora cuando nosotros hacemos nuestro análisis de información. Es bastante importante trabajar con esta personalización en pantalla para que sea mucho más fácil la interpretación de la información. Eso lo haríamos cada vez que vayamos a trabajar con información. Esta configuración por defecto se guarda en la aplicación. Yo cuando vuelvo a trabajar con el aplicativo va a mantener la misma configuración. Vamos a verificarlo, vamos a cerrar la aplicación. Nuevamente vamos en Data, vamos a la opción de View Pro. Se abre la pantalla del aplicativo y vamos a abrir el mismo archivo con el que estuvimos trabajando. Eso está en Recent Files. Seleccionamos el archivo con el que yo estoy trabajando, statsky-min.dat. Y como vemos mantiene la misma configuración. Si voy en la opción View, están habilitadas las opciones que yo había seleccionado hace un momento. Eso con lo que es personalización de entorno, que es súper importante, como les decía, a la hora de analizar información. Luego de esto lo que vamos a hacer es trabajar con aperturas de archivos. Es simple cuando trabajamos con un archivo .dat descargado de un datalogger, un archivo que está dentro del servidor o un archivo que alguien nos envía después de que hizo una descarga manual del equipo. Es súper simple, simplemente seleccionamos el archivo, se abre y se ejecuta. ¿Qué pasa cuando yo tengo un archivo que lo estoy manejando en Excel? Mucha de la gente hace análisis en el Excel y es válido. View Pro es una opción fácil para generar gráficas, para hacer análisis, pero es una opción que tiene ciertas restricciones. Pese al potencial que tiene ciertas restricciones. Yo no puedo crear una pantalla y que esa pantalla se quede fija con esta información. No puedo. Si es que yo cierro la aplicación y vuelvo a abrir el archivo, vamos a tener que volver a ajustar o a configurar todo lo que ya habíamos configurado. La opción de View Pro está pensada para que hagamos un análisis de forma rápida, de forma temporal, en el que yo pueda decidir si es que hay algo que está bien o verificar comportamientos o patrones. Para eso nos sirve View Pro. No es una opción de reportería como tal. Sí, yo puedo generar gráficas, puedo hacer análisis y puedo, en base a esas gráficas y el análisis, generar un reporte de forma manual. Pero la opción de View Pro no está pensada para hacer un reporte como tal. Para esto tenemos otros aplicativos como son RTMC, o tenemos en opción de base de datos, tenemos un Quick Report que sirven para generar reportes, en sí generar reportes. Eso lo veremos en otra sesión. En esta no, en esta lo que queremos enfocarnos es en cómo nosotros usamos la aplicación View Pro para realizar análisis, que son súper importantes a la hora de manejar información de equipos. Algo que nos preguntan muy frecuentemente es qué pasa con archivos de Excel, archivos descargados desde otras plataformas, archivos que no son netamente de Campbell o de Dataloggers Campbell. ¿Qué hacemos con esa información? ¿La podemos utilizar? Sí, tenemos una opción para importación. Básicamente importación de archivos de tipo CSV. Los archivos pueden estar tabulados con comas, con espacios o con tabulaciones como tal. Al momento de trabajar con un archivo que está procesado en Excel, es importante entender la estructura que va a necesitar después View Pro para poder trabajar con esa información. No es tan simple como simplemente hacer import CSV e importar el archivo. Necesitamos entender qué estructura necesita reconocer, al menos en fecha y hora, Loggernet para poder manejar la información. Pueden ser de dos tipos. Depende cómo se haya hecho el archivo en el Excel, qué información se maneje en el Excel. Podríamos tener una columna de fecha y hora en una columna como tal, y podemos tener otra columna con el registro de tiempo, hora, minuto y segundo. Lo normal
en estos casos es trabajar con una columna de fecha y hora combinada en una sola columna. En este caso vamos a revisar un archivo que lo tenemos en Excel y vamos a ver cómo lo importamos para trabajar en ViewPro, que es la temática del curso el día de hoy. Hemos creado aquí el archivo CSV, eso no lo vamos a abrir de momento, sino vamos a trabajar con el archivo original para indicarles qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar la configuración y que sea visible y poder trabajar con gráficas, sobre todo en ViewPro. Para esto, primero, en este caso vamos a tener que abrir el archivo directamente en el Excel. Tengo el archivo abierto, vamos a cerrarlo. Vamos a volver a abrir este archivo con el que voy a trabajar. Es este, lo vamos a abrir en el Excel. Bien, entonces vamos a abrir el archivo. Esta es la información que tenemos en este archivo. Independientemente de qué haya registrado, lo que necesitamos saber en este punto es qué tipo de formato necesito yo para poder abrirlo a través de ViewPro. Vamos a tener que convertirlo en un archivo de tipo CSV, pero lo importante en este caso es el registro de fecha y hora, en cómo guardamos esa información, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo recomendable en este punto es que la columna que mantiene la información de fecha y hora la cambiemos a un formato personalizado, con estructura de formato de fecha y hora en base de datos. Eso es lo recomendable. ¿Cuál es la estructura y cómo hacemos el cambio de formato? Simplemente vamos en la parte de personalización de formato, vamos a seleccionar personalizado y tenemos una opción un tanto parecida que es la que medio más se aproxima, y esta es la que vamos a cambiar. El formato que necesitamos es año, por eso está con la Y, mes, día, con guiones. Y lógicamente necesitamos que se vean segundos. Esta es la parte importante en el archivo. Y lo que vamos a hacer después es guardar este archivo como tipo CSV. Es muy importante en que cada uno de los datos de fecha y hora estén completos. Yo necesito, si es que están en columnas separadas, la fecha que contengan días, meses y años de forma completa. 2 días, 2 variables para el día, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el día. La misma cosa pasa con el registro de fecha y hora. Necesitamos un registro completo de horas, minutos y segundos. Y de la misma forma, 2 caracteres para horas, 2 caracteres para minutos y 2 caracteres para segundos. La separación normal, 2 puntos y comas, tal cual como lo estamos viendo ahora. Vamos a guardar el archivo como tipo CSV, guardar como. En este caso estoy trabajando sobre la carpeta ViewPro en mi escritorio. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, ejercicio. En este caso, como les decía, vamos a trabajar con un archivo de tipo CSV. El archivo de tipo CSV va a estar delimitado por comas. Simplemente van a ser valores numéricos separados por comas. Eso es lo que vamos a obtener como resultado final de este archivo. Tenemos un archivo anterior, es un archivo de prueba, pero con el que vamos a trabajar es este que se llama ejercicio CSV y lo vamos a guardar en esta ubicación. Me sale un aviso lógico, me dice que al cambiar de formato vamos a perder información, probablemente gráficas, cálculos y todo lo demás. Como les digo, se va a convertir en un archivo netamente de texto con la información que nosotros acabamos de seleccionar. Esas son las advertencias que nos está indicando ahora el Excel. Si es que queremos confirmar, en este caso sí, y tenemos el archivo ya de tipo CSV en nuestra carpeta con el que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces no lo vamos a abrir directamente desde acá, sino vamos a la opción de ViewPro y vamos a hacer la importación del archivo de tipo CSV. Seleccionamos Import CSV y vamos a indicarle la ubicación donde se encuentra el archivo. En mi caso está en el escritorio, en la carpeta ViewPro, y es el que acabamos de crear, que se llama ejercicio.csv. Las opciones que yo tengo son archivos .txt
o archivos.csv. En este caso vamos a trabajar con archivos CSV. Damos un OK, Open en este caso, y se lanza esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a indicarle qué necesitamos, cómo queremos que se comporte la información con la que estamos yendo a trabajar. Vamos a revisar qué tenemos aquí, el nombre del archivo, tenemos cuántas líneas conforman la cabecera, a partir de qué línea tenemos información. Si yo le pongo 5, implica que todas las líneas que están como cabecera no tienen datos. Eso dependerá del archivo que tengan ustedes. En mi caso, mi archivo maneja 4 filas como cabecera, vamos a dejarle como 4. Lo que hace ViewPro es reconocer directamente con qué tipo de separador están trabajando. Si es que fuera coma, se va a seleccionar directamente como comas. En este caso, vemos que ya hizo eso, ya separó las columnas en base a las comas. Esto es algo súper importante hablando de coma. En instrumentación, en los datos que se genera con la instrumentación, normalmente, casi que obligatoriamente, el punto decimal es punto. Y la coma se utiliza como separador de columnas o separador a veces de miles en algunos tipos de equipos. Pero el punto decimal es punto. Eso a veces crea problemas, sobre todo con el Excel, cuando nuestra configuración regional está configurado para que la coma sea el punto decimal. Si es que ese es el caso de sus computadoras, van a tener que hacer un cambio en la configuración regional para que puedan trabajar con punto decimal como punto. O el momento que abren el archivo se puede hacer eso también. Se puede indicar que el punto de separador de decimales va a ser punto o va a ser coma. Ese es un tema ya de manejo de Excel y configuraciones del Windows que no lo vamos a tratar en este momento. Volviendo a la parte de importación, cómo nosotros vamos a configurar el archivo para que sea reconocible en ViewPro, para que podamos trabajar y generar gráficas y hacer toda la estadística que normalmente hacemos con este tipo de aplicativo. Lo que vamos a hacer es indicarle que la columna de fecha y hora, cómo está estructurada la información. En este caso ya reconoce que por defecto, como le dimos formato en Excel de año, 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 guión, mes, mes, guión, día, día, espacio, hora, hora, 2 puntos, minuto, minuto, 2 puntos, segundo, segundo. En este caso, ViewPro ya reconoce ese formato y no es necesario cambiarlo. Por eso es preferible hacer ese cambio en el Excel antes de abrirlo con ViewPro, porque a veces pasa que el formato no está bien, no está completo, a veces nos faltan los segundos y en ese caso no podemos hacer gráficas. Abre el archivo, sí, pero no vamos a poder hacer gráficas ni ningún cálculo estadístico, que es lo importante y es el motivo de la sesión del día de hoy. Muy importante, como les digo, al momento de la exportación en el archivo CSV, cuando lo crean desde el Excel, es que maneje este formato. 4 caracteres para el año, espacio, guión, 2 caracteres para el mes, guión, 2 caracteres para el día, espacio, hora, hora, 2 puntos, minuto, minuto, 2 puntos, segundo, segundo. Muy importante que tenga segundos, caso contrario, como les digo, no vamos a poder manejar la parte de funciones gráficas o estadísticas en el aplicativo ViewPro. Otra parte importante también al momento de la importación es indicarle qué información vamos a manejar como nombres de variables. En este caso tenemos que indicarle qué fila es la que maneja esa información. En mi caso, en mi ejemplo, tenemos la fila 2, es la que maneja la cabecera, los nombres de variables. Y yo simplemente selecciono cuál de las filas de cabecera va a manejar la información de variables. En este caso estoy seleccionando la fila 2 y con eso nosotros ya podemos importar el archivo. Simplemente ponemos import y el archivo se va a abrir de forma correcta y vamos a tener todas las funciones habilitadas. Si se fijan en la gráfica, tenemos habilitada la gráfica, no está en gris. Si es que la gráfica está en gris, implica que hubo un problema en la importación y no vamos a poder manejar gráficas. Normalmente se da porque no contamos con el registro de segundos en el archivo CSV que importamos. Aquí podemos verificar que las funcionalidades de ViewPro están operativas haciendo una simple gráfica. Por ejemplo, selecciono esta variable, no nos interesa en este punto de qué sea, simplemente hacemos una gráfica y vemos que la gráfica se realiza
implica que está bien, que el archivo está importado correctamente, yo puedo trabajar. Recuerden que esta información la tomamos del Excel, la pasamos a un archivo de tipo CSV y ahora la estamos visualizando en el aplicativo View Pro. Esa es una de las opciones, cómo manejamos información de tipo CSV que vienen de archivos de Excel. La otra opción llega a lo mismo. Si yo tengo información de otros aplicativos con otros programas, lo que hay que hacer es una exportación a un archivo CSV de Excel, manejar el formato y luego lo podemos trabajar directamente aquí desde View Pro. También de la capacidad de poder trabajar con bases de datos. Aquí hay que entender que la base de datos tiene que ser una base administrada por Logernet. No podemos abrir cualquier tipo de bases de datos porque, como entenderán, la estructura de la base de datos está hecha por el programador. O sea, yo puedo tener una estructura de base de datos a mi gusto, alguien más puede tener una estructura de base de datos a su gusto y así. No hay un formato estándar en base de datos. Y Campbell es un ejemplo de eso. Campbell maneja su formato de base de datos. La base de datos es abierta. Los que ya hemos trabajado con las bases de datos sabemos que podemos trabajar con SQL, con MySQL y con una versión de SQL Compact. Pero simplemente son formatos asociados a SQL. Ahora hay complementos que tienen ya compatibilidad con Oracle. Postgres también ya es compatible. La versión que tengo instalada yo para base de datos en mi computadora es una versión 1.3. La versión 2 es la que ya les permite compatibilidad con otras bases de datos y tiene más funciones. Eso lo podemos ver en otra sesión de capacitación. Pero el objetivo ahora es cómo yo manejo información que está en una base de datos. Esto como información general. La base de datos, al hablar con base de datos estamos en realidad trabajando con bases de datos como tal, con SQL, con MySQL. No son archivos. Mucha gente confunde la información con base de datos. Un archivo es un archivo, una base de datos maneja otra estructura. Los servidores de bases de datos manejan la información de forma diferente a los archivos. La ventaja es que es una información mucho más segura, se pueden generar procesos de respaldo, las consultas en las bases de datos son más fáciles dependiendo del nivel de experticia que tenga la gente que va a interactuar con la base de datos. Tiene muchas ventajas el manejar la base de datos. Por defecto, lo que hace Logernet es generar archivos, que es lo que vimos al momento que ingresamos en la carpeta C, en la carpeta Campbell y en la carpeta Logernet. Lo que por defecto va a hacer Logernet y van a hacer los data loggers es crear archivos. Cada vez que descargue información van a crear múltiples archivos y los archivos pueden ir creciendo conforme yo tenga más información. En la base de datos la información va a la tabla que le corresponde y simplemente se va agregando. La ventaja es que el manejo es mucho más simple en la base de datos, la exportación es más simple, interactuar con la base de datos es más simple a nivel de base de datos, pero a nivel de proceso puede ser un poco confuso, un poco difícil para usuarios que no manejan bases de datos. En el tema de base de datos, a lo que quiero llegar es que nosotros podemos abrir una base de datos desde View Pro con formato Campbell, que es lo que vamos a hacer ahora. De momento yo voy a trabajar con una base de datos en MySQL. Voy a conectarme a mi servidor. En este momento está haciendo la consulta ya con la configuración por defecto que yo tenía. Está tomando un poco de tiempo porque probablemente la conexión que tengo con el internet ahora no es tan buena. A ver, le tomo un par de segundos y vemos ya información de tablas que yo tengo en esta base de datos. Aquí simplemente es una función que nosotros tenemos para seleccionar la base de datos y abrir una base de datos. Aquí estoy trabajando dentro de una base de datos y esta es toda la información de todas las estaciones que maneja esta base de datos. Puedo hacer cambiar base de datos y con eso puedo seleccionar a qué base de datos me conecto, con qué credenciales me conecto. Utilizamos, en este caso, como es una conexión hacia un servidor de MySQL, utilizo un conector de MySQL compatible. Las opciones de conexión son, como les decía, una base SQL compacta, que en sí es un archivo con estructura de base de datos, pero es un archivo. Eso implica que la conexión va a ser local
y yo necesito indicarle dónde va a estar este archivo. Aquí selecciono la ubicación del archivo. En este caso no la tengo implementada en mi computadora. Se lo puede hacer, eso podemos hacerlo en otra sesión de capacitación. Simplemente aquí vamos a ver las opciones que yo tengo a través de SQL con autenticación de SQL y MySQL con autenticación de MySQL. Este es mi conector que estoy utilizando y voy a seleccionar una de las tablas que yo tengo en esta base de datos, que son muchas. Por ejemplo, voy a abrir esta base de datos. Con esta vamos a ver qué información tengo. Nos van a visualizar las tablas que pertenecen a esta base de datos. Si se fijan, aquí yo tengo 4 equipos, tengo 4 estaciones en esta base de datos. Los nombres los he puesto de esta forma porque son estaciones que tienen transmisión GOES. Es un sistema de envío satelital que podemos verlo en otra sesión de capacitación. Es un tema un poco extenso. Simplemente estos son los nombres de cada una de estas estaciones y vamos a ver para ver cómo funciona la aplicación. Bien, entonces vamos a abrir una de las tablas. Vamos a abrir la que aparece primero, le damos un OK y se va a comenzar a abrir la información que tenemos en esa base de datos. Es una base de datos remota, está en un servidor con el que yo estoy conectándome a través de credenciales con formato de MySQL. Estamos abriendo la tabla, vemos ya la información, vemos que maneja la misma estructura. Aquí hay información un poco diferente. Este es un equipo, como les decía, que envía información a través de plataforma GOES. Tenemos columnas que son un poco atípicas a lo que normalmente vemos en información meteorológica, hidrológica o geotécnica, porque es información relacionada a la parte del envío satelital, como por ejemplo potencia. Ahora nos acaba de dar una advertencia, nos indica que hay un dato duplicado en la base de datos. Eso es administración de la base de datos. Podemos abrir la base de datos, revisar la base de datos, verificar si es que hay algún dato duplicado, hay algún dato erróneo, podría haber pasado. La información, cómo va hacia la base de datos. ¿Por qué es que tenemos una base de datos? Cuando nosotros utilizamos Loggernet y los complementos de base de datos, podemos configurar un servicio, y este servicio lo que va a hacer es tomar la información que llega a través de protocolo PACBAS hacia el servidor, que después va hacia un archivo de tipo .dat. Esa información podemos hacerla que también cuando va al archivo .dat en paralelo vaya hacia la base de datos y se escribe directamente hacia la base de datos. Esa es la información que estamos viendo en esta base de datos a través de procesos un tanto complejos y completamente externos a Loggernet. Han sido creadas esta información en base de datos para lo que es protocolo GOES. Hay que recordar que Loggernet no tiene compatibilidad con el sistema GOES directamente. En este caso estamos ingresando información hacia una base de datos compatible con el formato que maneja Campbell, pero esto lo estamos haciendo externamente a través de otros aplicativos que no tienen que ver con Loggernet. Eso hay que ser claros. Yo no tengo una opción en Loggernet en la que yo pueda seleccionar en sistema de comunicación GOES y que veamos la información en mi base de datos a través de GOES. Eso no se puede, no funciona de esa manera. Eso podemos revisarlo en otra sesión. En este momento lo que queremos revisar es simplemente cómo visualizamos información, qué tipos de formatos podemos manejar, y en este caso estamos viendo información de una base de datos que por coincidencia esta maneja información de tipo GOES. Eso es otro tema. Podemos visualizar la información, podemos hacer gráficas. Como se fijan, tenemos habilitados los botones de visualización y todo lo que requerimos para trabajar en este entorno. Como vemos, a este punto hemos revisado cómo vamos a abrir información, con qué información podemos trabajar, y ahora podemos ya comenzar a hacer análisis de información. Cerrado las ventanas de archivos abiertos. Si es que abren archivos se les va a aparecer y tienen que cerrarlos uno por uno. La ventaja con ViewPro es que manejamos la información en memoria RAM. No estamos trabajando directamente con el archivo abierto. Se abre el archivo, se lee la información, se carga a la aplicación y se cierra el archivo.
Eso quiere decir que si es que hay algún proceso que interactúa con el archivo, por ejemplo, si yo abrí un archivo en el que estoy guardando información de forma automática a través de procesos, el momento que el proceso o que otro equipo quiera introducir información en el archivo, no vamos a tener el error de que hay una aplicación que tiene el archivo abierto. En este caso, no. ViewPro lo que hace es abrir el archivo, lee la información y enseguida cierra el archivo. Bien, entonces vamos a abrir un archivo que tengo en mi escritorio, un archivo con el que vamos a realizar unas prácticas ya analizando información. El archivo lo tengo en mi escritorio, en mi carpeta ViewPro, y vamos a revisar este archivo. Es un archivo según los datos de una estación meteorológica. Vemos los registros cuando comienzan, vemos cuando terminan en la parte de arriba. Si se fijan, tenemos 67.244 registros en el archivo con el que estamos trabajando. El proceso de apertura es el que les dije hace un momento. Abre el archivo, lee la información y cierra el archivo. El archivo en este momento no está abierto. El archivo está cerrado a nivel de procesos. Y lo que vamos a hacer aquí es ya analizar la información. Aquí es importante decir que ya las opciones que configuramos antes, como es un archivo mucho más grande, tiene más columnas, son más útiles. Podemos ver aquí que el dato de fecha y hora está fijo, está bloqueado en la columna izquierda y yo sigo avanzando. Esto es muy útil porque yo puedo revisar información de columnas. Tenemos casos muy particulares en los que tenemos hasta 3.000 y hasta 10.000 registros. Es información muy extensa. Y es súper importante tener el registro de fecha y hora. No podemos ver el registro y estar visualizando en qué fecha y hora fue, moviéndonos de lado a lado. Por eso es muy útil el bloqueo de fecha y hora que tiene el aplicativo. Como les decíamos al inicio, queremos enfocar la sesión a diagnóstico, no únicamente a interpretar una variable, sino a diagnóstico en busca de fallas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a campo, descargamos información y después analizamos la información? Eso es lo que queremos compartirles a ustedes el día de hoy. Lo que primero nosotros hacemos es básico, descargamos la información, toda la información que contiene el datalogger, todas las tablas que contiene el datalogger. Eso podemos verlo en otra sesión, no queremos distraer mucho la sesión. Volviendo a la información, ¿qué es lo que nosotros analizamos? ¿Qué es lo que nosotros revisamos? Puede que haya algún problema en el que algún sensor dejó de medir, nos entrega algún dato malo, algún momento que tenemos algún dato extraño en fecha y hora, en registro de fecha y hora, de pronto que dejamos de tener información, que perdemos información, comportamientos anómalos que los equipos, por ejemplo, ya no registran en la noche o se pierden registros en la noche. ¿Cómo nosotros interpretamos esa información? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Que nosotros como personal técnico le damos atención cuando revisamos información, principalmente es al registro record. ¿Cómo funciona este registro record? Lo que hace este registro es incrementar cada vez que ingresa información en la tabla. En este caso la tabla es el archivo de almacenamiento, es el espacio de almacenamiento del datalogger. Lo que estamos diciendo es que cada vez que yo tengo información nueva y ha sido escrita, el registro record se incrementa en 1. Los registros se supone que trabajan a intervalos regulares, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 4 horas, 6 horas, lo que sea. Lo que nosotros hacemos para un análisis muy simple, de forma rápida, y saber si es que primero hay pérdida de información, porque nos interesa saber si es que por alguna razón hay pérdida de información. En estos tipos de sistemas lo más importante es la información. Por eso nos enfocamos primero a saber si es que tenemos toda la información. Lo que hacemos es, en base a saber de que tenemos este registro que se llama record y que se incrementa cada vez en 1 cuando tengo un dato ingresado en la tabla exitosamente en registro, lo que vamos a hacer es simplemente graficar el registro. Al nosotros graficar el registro vamos a ver una pendiente, porque en base de tiempo cada 5 minutos, cada 10 minutos se va a incrementar en 1.
Bien, entonces, ¿cómo hacemos gráficas? Simplemente seleccionamos la columna que nosotros queremos hacer gráficas. No seleccionamos la columna de fecha y hora porque la gráfica la va a hacer respecto a la fecha y hora. Simplemente seleccionamos la columna. Seleccionamos la opción de gráfica. Puedo tener 2, 3, 4 columnas seleccionadas. Van a cambiar de color las otras selecciones y también ese va a ser el color que va a corresponder a la gráfica. En este caso vamos a trabajar únicamente con una sola columna. Como les decíamos, vamos a trabajar con la columna record y lo que nos interesa determinar en este punto es si tenemos pérdida de información por cualquier razón. Luego determinaremos cuál es la razón. Lo que vamos a hacer es graficar. Esto es lo que les decía. Como vamos incrementando de 1 en 1 a intervalos regulares cada 5 minutos, la pendiente, la línea recta tiene que ser constante. Si es que yo veo que la gráfica cambia, si es que se vuelve plana o si es que veo cuadrados, implica que hubo algún problema en el registro. Record number se vuelve 0 y eso es importante saber cuando yo cargo un programa nuevo. Cuando por alguna razón yo necesito que el sistema funcione de forma diferente, cargo un nuevo programa y en ese momento si estuvo en este caso como el que tenemos aquí en 500.000 baja 0. Vamos a ver que la gráfica era una línea hasta llegar hasta 500.000 y baja 0 y comienza a subir. Eso es normal, eso no implica un problema de funcionamiento, pero eso también nos indica que en ese punto alguien cargó un programa. Y puede ser que después de ese punto el comportamiento cambie. Algún sensor que sí medía ya no mide. O comencé a tener pérdidas de información, ya no hay registros. Yo puedo decir que a partir de ese punto, que cuando se cambió el programa, comenzamos a tener problemas. Simplemente eso. En este punto no vemos problemas en la gráfica. Vemos una gráfica constante, una gráfica continua. El tema es que estamos visualizando únicamente 1000 registros. Por defecto la aplicación muestra 1000 registros. Si es que yo tengo más de 1000 registros en mi tabla, necesito cambiar el rango. ¿Cómo cambiamos el rango? Es súper simple. Seleccionamos Records y podemos seleccionar hasta 50.000 registros. Esa es la limitante que yo tengo en pantalla. Puedo visualizar hasta 50.000 registros a la vez. Si es que yo tengo muchos más registros que esos, voy a tener que irme moviendo en la pantalla. Es como el zoom mínimo que tiene para visualizar toda la información. No podemos visualizar más que eso en ViewPro. Son parte de las limitantes que tiene la aplicación, que las vamos a ir viendo conforme sigamos avanzando. Ponemos aplicar y vamos a visualizar la información. Aquí ocurrió justo lo que les decía. Cuando yo tengo pérdida de información, cuando hay un salto, cuando hay un cambio en la pendiente, yo claramente puedo decir aquí hay pérdida de información, sin haber visto la información, sin haber revisado el archivo. Gráficamente podemos determinar eso. Podemos hacer un zoom, seleccionamos el cursor y vemos en qué intervalos tenemos el corte. Le doy un poco más de zoom. En este caso, este archivo tiene un corte más o menos el 27 de agosto y el corte termina por el 30 de agosto. Vamos a ver por qué. Como les digo, la idea es esta, tener esas funcionalidades, entender cómo yo puedo saber si es que hay algún problema con los datos que estamos trabajando. En este caso, hemos encontrado pérdida de información en este punto y vamos a tratar de determinar por qué. Bien, entonces, como les decía, vamos a determinar por qué tenemos esta pérdida de información, tratar de entender por qué tenemos esta pérdida de información. La una opción es irnos directamente al intervalo de tiempo donde nosotros encontramos el problema. Estamos viendo que el registro está en el 27 de agosto a las 12. Podemos ir a nuestra gráfica y buscar el 27 de agosto. Aquí lo tengo abierto. En realidad la gráfica se mueve conforme me muevo yo. Voy a moverle un tanto a la derecha. Cuando yo muevo mi registro de tiempo, se mueve la columna que tengo yo atrás. Lo que estoy visualizando en pantalla, en la medida de lo que yo puedo ver a nivel de cantidad de filas, se visualiza en la tabla que yo tengo atrás. Estábamos visualizando el registro completo y cuando yo hice un zoom, y cuando nos movimos, la parte de atrás de la columna de datos se movió a ese intervalo.
No estamos viendo exactamente el punto, porque si se fijan es 27.8. Estamos en 27.8. Ya nos ayudó moviéndose bastante. Estamos en 27.8 y era más o menos a las 12. No podemos visualizar ese punto como tal por la cantidad de filas que yo puedo ver aquí. Es por el tamaño, simplemente por eso. Si yo le hago un zoom más grande, lo vamos a ver. Vamos a encontrar el punto donde hay el problema. Se está aproximando un poco. El rato que yo le muevo, allí lo estamos viendo. Y deberíamos poderlo ver en la parte de atrás. Y sí, de hecho, se ve. Vemos un corte. Teníamos datos. Aparentemente era a las 12, pero en realidad vemos que el último registro fue a las 13:30 del día 27 y el siguiente registro lo tenemos a las 11 el día 30. Por alguna razón hubo un problema. Lo que vamos a tratar de entender ahora es cuál es la razón. Lo que se nos puede ocurrir de primera mano es probablemente fue un problema con el sistema de alimentación. De pronto se desconectó algún fusible que tengan en la salida de carga que alimenta todos los equipos. Por la hora no podemos decir que es un tema de panel solar y batería directamente, porque si es del día tenemos radiación y debemos tener tensión. Vamos a revisar las gráficas para tratar de entender el comportamiento. Lo primero que es necesario revisar lógicamente es el registro de batería. En este caso lo tengo en la misma tabla. Puede ser que por operación el registro de nivel de batería del datalogger esté en otra tabla. Tendremos que ir a esa otra tabla, abrirla y verificar allí la información. En este caso, de este ejemplo, lo tenemos en la misma tabla y vamos a agregarle a la gráfica. ¿Cómo agrego yo? Simplemente selecciono la columna y se carga esa gráfica a mi tabla. Y las vemos ya directamente graficado, tanto en la tabla como en mi columna. Lo que tenemos que cambiar son las escalas. Estamos viendo una escala de 500.000 y estamos viendo una escala de 12. Lo que hacemos en ese caso es simplemente enviar alguna de las variables a otro eje. Voy a enviar el registro record al eje de la derecha. Y con eso ya vemos una gráfica mucho más fácil de entender. Y vemos cosas curiosas respecto al nivel de tensión. Este es el nivel de tensión, se comporta de una forma bastante normal, con valores de 14.5 entre 12.6 más o menos. Está dentro de una banda normal para lo que es el registro de tensión en paneles solares y baterías. Vamos a analizar el momento en el que tenemos esa pérdida de información. Vamos a agrandar la pantalla y vamos a hacer un zoom nuevamente para ver qué encontramos. Como les decía, decir directamente que es un problema de alimentación es complejo sin analizar la información. Aquí tenemos un comportamiento que nos puede decir qué es lo que está ocurriendo. Vemos el registro de tensión, los datos son normales, suben en el día, decaen en la noche, suben en el día, decaen en la noche. No tienen una pendiente constante, por lo que podríamos decir que la batería no se agotó. Cuando la batería está agotándose, las curvas cambian, se ven más decrecientes. En este caso vemos que de hecho fue el momento en el que hay buena radiación, es a la 1, la radiación debió haber sido buena, y el registro se detiene. En este caso, al ver la gráfica del día después del día 30, vemos que el nivel de tensión comienza a subir. Sin saber qué ocurrió con este equipo, lo que podemos presumir por cómo se comporta la gráfica es que por alguna razón se sacó la batería, se cambió la batería y se la reinstaló el día 30 y por eso vemos que la gráfica de tensión comienza a elevarse. Por alguna razón sacaron la batería, instalaron otra batería probablemente o la usaron para otro propósito el día 30 con la batería mucho más descargada y comienza el nivel de tensión a subir. Volviendo al punto del análisis, aquí encontramos un problema que ya estamos determinando cuál probablemente es la razón del evento. Digamos que yo tengo varios eventos. ¿Cómo hacemos para trabajar con esa información? A nivel gráfico es simple. Nosotros podemos a través de la gráfica ir y
visualizar la información. Pero después, si yo necesito un respaldo a nivel de datos, si es que yo tengo muchos eventos, lo recomendable en ese caso es utilizar marcas. Podemos crear marcas en el archivo temporales, sí, y poder desplazarme entre las marcas. Si yo estoy trabajando con ViewPro para hacer un informe de fallo, por ejemplo, en el que yo diga, en este punto el sensor dejó de medir, en este otro punto el sensor, no sé, y así cualquier cosa. Para eso es súper útil utilizar marcas. ¿Cómo utilizamos marcas? Voy a cerrar la gráfica, es bastante simple. Simplemente nos conectamos en la aplicación y lo que vamos a hacer es seleccionar una fila. En selección de fila simplemente damos clic derecho y podemos adicionar marca. Y se agrega una marca con el número 0 y luego las que se vayan agregando van a irse incrementando. Por ejemplo, aquí yo estoy agregando una el 16 de septiembre, voy a agregar otra marca y voy a agregar otra marca. Esto suponiendo que estos son ya los eventos que yo necesito analizar para mi reporte. Lo que hacemos es simplemente dar clic derecho sobre cualquier punto de la pantalla y puedo moverme entre las marcas. Puedo ir a la marca 0, es la marca que yo le dejé seleccionada hace un momento, y puedo ir a la marca 1, a la marca 2, a la marca 3. Y es súper simple cambiar de un punto a otro punto a través de marcas. Luego, con el tema estadístico, hablábamos de estadística. ViewPro nos permite ciertos cálculos estadísticos que los vamos a revisar ahora. Por ejemplo, con el mismo tema de batería y voltaje. Simplemente seleccionamos la columna que está seleccionada es en la que se va a hacer el procesamiento. ¿Cómo accedo yo a ese cálculo? Lo hacemos a través de la opción de gráfica. Seleccionamos la gráfica y tenemos funciones en la parte superior. Estas funciones nos permiten hacer varias cosas en el archivo y una de esas es estadísticas. Para usar la función de estadística simplemente damos clic sobre el icono y tenemos un pequeño reporte estadístico en el que nos indica cuál es el rango de inicio de la muestra y cuál es el rango de fin de la muestra. Si recuerdan, el registro era bastante extenso. Aquí estamos únicamente con un intervalo pequeño de 1000 elementos. La estadística está enfocada a la visualización en pantalla. Eso quiere decir que, como les decíamos al inicio, si yo puedo manejar máximo 50.000 registros, mi estadística reportada, si yo tengo un archivo muy grande, muy extenso, va a ser de la pantalla de esos 50.000 registros, no de la totalidad del registro que vayamos a analizar. Eso hay que tenerle claro. En este caso estamos trabajando con 1000 registros. Vemos la fecha de inicio y la fecha fin, el intervalo que comprende la información, y vemos los cálculos que ya se realizaron: promedios, desviación estándar, máximo y mínimo. Si yo necesito trabajar con más variables para hacer un reporte que sea multivariable, simplemente, como les decía, seleccionamos otra variable. Estaba abierto el cálculo estadístico, por eso no me dejó seleccionar. Seleccionamos otra variable y, por ejemplo, otra variable. Volvemos a la imagen. En la imagen tenemos ya la gráfica actual. Claro que los ejes cambian. Tenemos valores que tienen magnitudes de 700 versus otros que tienen valores muy pequeños. Esto voy a cambiarlo nuevamente de eje y con eso podemos ver una gráfica. Aquí, para sacar la estadística, es el mismo procedimiento. Selecciono el botón, el icono de estadística, y tenemos la estadística de las 4 variables que yo he seleccionado en el intervalo que estamos visualizando en pantalla, 1000 elementos, y vemos los valores estadísticos resultantes. ¿Qué tal si yo necesito visualizar menos información, menos cálculo? Por ejemplo, no me sirve la variable ptemp. Simplemente deshabilitamos la variable ptemp. Al momento de deshabilitar la variable ptemp se va de la gráfica, y así con cualquier variable con la que yo esté trabajando se va a ir de la gráfica. A nivel estadístico no se va a ir de la estadística. Si es que están visualizándose 10 columnas, yo voy a ver la estadística de las 10 columnas. En este caso tengo 4 y vamos a ver las 4. Si yo deshabilito, por ejemplo, esta, de todas formas aparece en el cálculo estadístico. Pensando en reportes, yo necesito esta información para mi reporte. ¿Qué es lo que hago? Simplemente selecciono
y pongo copiar a mi clipboard, y ya tengo la información. Puedo usarla en el Excel, puedo usarla en el Word, en cualquier cosa que necesite yo, y no va a ser únicamente una captura de imagen que puedo hacerlo. Podemos usar la función para copiar la pantalla, podemos copiar la imagen completamente para nuestros reportes. Estamos pensando en el tema de reportería y en el tema de identificación de fallas. Ya en el tema de rangos de tiempo, si es que yo necesito toda la información, el cálculo estadístico, simplemente expando mi rango, por ejemplo a 50.000. En este caso, como hay menos elementos, en realidad sí hay 50.000. Me va a dar la estadística de lo que estamos visualizando en pantalla, como les decía hace un momento. Visualizamos la estadística. Y esta es la estadística y nos indica de dónde a dónde está haciendo el cálculo estadístico. Tenemos datos desde julio de 2019 hasta enero de 2020 y estos son los valores calculados a través de la opción de estadística. Como vemos, la parte gráfica, la parte estadística es súper útil. No puedo agregar más estadística, no puedo darle el rango fijo de tiempo, tendría que hacerlo yo a través de la ventana. Son las limitaciones que tiene ViewPro. ¿Tiene limitaciones, como les decíamos antes? Sí, sí las tiene. En parte de las funciones que queremos revisar el día de hoy, una función muy útil a la hora de revisar la información es visualizar una sola fila. Si bien es cierto, yo tengo la fila, puedo seleccionarla, tengo la opción de darle clic derecho y poner View Record, y con eso veo únicamente la fila y veo todos los datos en filas una bajo del otro, y puedo trabajar con esa información, puedo seleccionarla, puedo copiarla. Es súper útil cuando yo necesito ya visualizar un dato puntual. A veces puede ser complejo, yo ya identifico un punto de falla y trabajar con toda la matriz de datos, con toda la información, podría ser un poco confuso. En ese caso es preferible dar clic derecho y usar la opción de View Record, y con eso nosotros vamos a poder visualizar la información de ese punto, de ese registro en ese momento, con toda la información que tenga. En este caso, esto es lo que ha registrado este equipo. Otra opción muy útil al momento de hacer un análisis es seleccionar información para copiar la información, ya sea para mandarlo a Excel para hacer un procesamiento propio o para mandarlo a Word o algún procesador de texto. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente seleccionamos, nos posicionamos con el cursor, damos clic y arrastramos el mouse hasta seleccionar la información que queremos. Al momento de seleccionar yo puedo copiar y puedo, por ejemplo, mandarle a mi Excel. Voy a generar un archivo nuevo y voy a copiar ahí los valores, y yo puedo hacer algún cálculo con estos valores. Esta es una forma de selección. Podemos seleccionar prácticamente todo. Si yo me voy hasta el inicio, seleccionándole en teoría la fecha de registro y hora, y seleccionamos copy, se va a seleccionar también el registro de fecha y hora. Vamos a ponerlo sobre otro archivo y lo pegamos. Si se fijan, aquí está seleccionado las columnas únicamente en el intervalo en el que nosotros hemos seleccionado. Son todos los temas que queríamos revisar el día de hoy. Se pueden hacer más personalizaciones a nivel de gráficas, mejorar un poco el entorno de la gráfica, diferentes tipos de gráficas. Eso más bien les recomiendo que lo haga cada uno en función de sus necesidades. Recuerden que vamos a tener más sesiones de capacitación, vamos a tratar de que sean de forma semanal, vamos a ir revisando otros temas, otras funciones, otros aplicativos relacionados, y también por la modalidad de teletrabajo que estamos teniendo en estos días, no se olviden que estamos atendiendo el soporte técnico de nuestros clientes. Tenemos un canal dedicado para soporte, para preguntas, en el que nos pueden escribir. Sería eso todo por hoy. Me despido. Muchísimas gracias por su atención a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia.